Hola, gusto en saludarte. Nuevamente nos encontramos aquí considerando nuestro estudio de este trimestre en cuanto a la carta a los hebreos con nuestro título general en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Ya nos encontramos en la lección número 10. Prácticamente estamos por terminar nuestro estudio enfocado a la carta a los hebreos. El título de esta lección número 10 es Jesús abre el camino a través del velo. Realmente este es un tema interesante al cual deberíamos prestar suma atención. Es un tema que ha sido olvidado por muchos cristianos y tal vez porque no se le presta atención bien atenta al ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es que Jesús abre el camino a través del velo? ¿Cuál velo? Realmente este es un tema interesante. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Hebreos 9, versículo 24, que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Realmente este texto nos enfoca en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, ministrando en la presencia gloriosa de Dios a favor de nosotros. Así que Jesús abre el camino a través del velo. Vamos pues a considerar en cuanto a ese velo que separa al pecador de la presencia gloriosa de nuestro Dios, pero que a través de Cristo Jesús ese velo es quitado para bien del ser humano. Comenzamos nuestro estudio ahí en Génesis capítulo 3, versículo 24, que dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis se nos presenta la caída del hombre, la pareja humana, Adán y Eva. Son expulsados del jardín del Edén y se establece ahí un velo, una cortina que separa al pecador de la presencia gloriosa de Dios. Ya no tiene acceso al árbol de la vida y tampoco tiene acceso a la presencia de Dios. Querubines, dice aquí, con una espada encendida, estaban impidiendo la cercanía del hombre con Dios y el acceso al árbol de la vida. Se crea un velo, una cortina de luz gloriosa con la presencia de querubines ahí, impidiendo el acceso a la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial. Y Isaías nos habla en cuanto a esta situación de ruptura entre Dios y el hombre. En el capítulo 59, versículo 2, ahí nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa división es marcada por ese velo glorioso que contiene esas presencias de querubines que impiden el acceso al jardín del Edén, al árbol de la vida, a la presencia gloriosa de Dios. ¿Por cuánto tiempo habría estado el jardín del Edén aquí en la tierra? De tal manera que el hombre podía acercarse hasta cerca de ese velo, de esa cortina, a la presencia de esos querubines, para alabar a Dios, para presentar sus ofrendas de gratitud, sus ofrendas por el pecado, llegar hasta esa cortina, a la presencia de esos querubines. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa división era marcada, como hemos dicho, por esa cortina de gloria que contenía esa presencia de querubines con una espada encendida, o sea, una luz refulgente como una espada. No porque fuera una espada literal, sino una luz gloriosa que se revolvía o se movía por todos lados
como una espada para impedir el acceso del ser humano a la presencia gloriosa de Dios, por la simple y sencilla razón de que esa luz gloriosa, la gloria divina, podía matar de una manera fulminante al ser humano. Pero las Sagradas Escrituras nos presenta la solución a traspasar ese velo, esa cortina que nos impide el acceso libre a la presencia gloriosa de nuestro Padre Dios. En San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo a los discípulos: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que el Señor Jesús nos abre el camino a través del velo para llegar a la presencia gloriosa de Dios. En el santuario terrenal que Dios pidió a Moisés que se construyera, se mantiene la misma ilustración que había en el jardín del Edén. Los querubines, esa luz refulgente que simbolizaba la presencia gloriosa de Dios, y que había esa división que impedía el acceso, traspasar los límites al ser humano, al pecador, sobre esa cortina, ese velo, porque estar en la presencia de Dios en pecado es buscar la muerte, es muerte segura. En Éxodo 26, versículo 33 dice: y pondrás el velo, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. En el santísimo tenemos aquí el arca del pacto, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. El arca del testimonio o del pacto era símbolo de la presencia de Dios, el trono de Dios. En el lugar santo, dividido ahí en el lugar santísimo y el santo por esa cortina de azul, de esa azul rey, con querubines bordados con hilos de oro, la misma figura que se veía allá en el jardín del Edén, es representada en el santuario terrenal. El sacerdote representante del pueblo, representante del pecador, solamente podía llegar hasta la cortina donde estaban los querubines. Ahí con el altar del incienso, la mesa de los panes, de la proposición, el candelero, hasta ahí llegaba el sacerdote, representante del pecador, representante del pueblo de Dios. Y esa experiencia del sacerdote de llegar hasta la cortina, se requería que se mantuviera santo. Dios siempre requiere santidad para poder acercarnos hasta los límites que Él ha marcado de su presencia. En Levítico 16:2 se da este consejo a Aarón. Cuando Dios le dice a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, para que no muera. Notemos claramente aquí, la muerte era segura para aquel que traspasaba el velo, no estando en las condiciones debidas para estar en la presencia de Dios. El sacerdote o sumo sacerdote solamente entraba al lugar santísimo una vez al año para oficiar los ritos concernientes a la fiesta del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Solamente ese día del año, una vez al año, en el día de la expiación, era que el sacerdote entraba por única vez donde estaba el arca del testimonio. Y entre esos dos querubines sobre el propiciatorio se manifestaba la Santa Shekinah, o sea, la gloria de Dios en el lugar santísimo. Isaías hace unas preguntas. Isaías 33:14 dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Hablando de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En las Sagradas Escrituras constantemente se describe a Dios como
un fuego consumidor. Y realmente es así. Recordemos la experiencia de aquellos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando se atrevieron a introducir fuego extraño en el santuario terrenal. Fueron fulminados por la presencia de Dios. La gloria divina acabó con estos hombres. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Realmente se requiere estar en las debidas condiciones para poder estar en la presencia gloriosa de Dios. Y Dios ha establecido los medios por los cuales llegar a esa presencia gloriosa sin ser muerto, sin obtener la grave consecuencia de la muerte. Dios ha establecido esos medios y nosotros tenemos que seguir esos lineamientos si queremos algún día disfrutar de la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial. Éxodo 28, versículo 36 dice ahí: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. El sacerdote sabía, y todos los sacerdotes sabían, que para estar en la presencia de Dios, Dios pedía santidad. O sea, estar apartado del mal, apartado del pecado, mantener una vida pura, limpia delante de Dios, libre de pecado. Eso es la santidad. Y el sacerdote debía estar debidamente santo en ese día del año para traspasar el velo y encontrarse en el lugar santísimo. Dios requiere de todos nosotros los cristianos la santidad. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lamentablemente hoy en día se tiene un mal concepto de lo que es ser santo. Pero las Sagradas Escrituras nos presenta que Dios pide de cada uno de nosotros, de todos, santidad, estar libres de pecado, libres de impureza, de iniquidad, para poder estar en la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial. Esa santidad era marcada por los velos que Dios había establecido en el santuario para mostrarle al ser humano hasta dónde puede llegar si quiere estar en la presencia de Dios. En el santuario terrenal había un velo humano. Y esa cortina que rodeaba el templo o santuario, que era la cortina del templo, como se le llamaba, es el velo del atrio. Luego a la entrada del templo o del santuario tenemos el velo del santo. Y dentro del santuario nos encontramos con esa cortina con los querubines, que es el velo del Santísimo. El velo humano era por los levitas, que eran sacerdotes o ministradores entre Dios y el pueblo de Israel, que se les había pedido que tenían que tener sus tiendas, sus carpas alrededor del santuario, donde está la cortina del atrio. Por lo tanto, cualquiera que del pueblo que quería tener acceso al santuario terrenal tenía que pasar esa cortina humana y no se le permitía. Ningún curioso tenía que acercarse ahí. Todo era considerado santo. Y a la entrada del atrio, el velo del atrio, esa entrada, hasta ahí solamente llegaba el pecador cuando ofrecía un cordero por sus pecados o una ofrenda de gratitud. No se le permitía ir más allá. El sacerdote oficiaba ahí, llevaba la sangre ahí al altar del holocausto, que era el primer mueble que se encontraba dentro del atrio, y el sacerdote hacía todos los ritos hasta la entrada del velo del santo. Pero ahí estaba delimitado todo lo que Dios establecía en cuanto a la santidad. Todo era considerado santo. El santuario, tanto como después cuando Salomón construyó el templo, todo era santo. El templo o santuario no era un lugar público donde cualquiera podía entrar libremente. No,
Dios había establecido límites para marcar esa santidad. También el santuario terrenal nos presenta el proceso del plan de salvación para llegar a la presencia gloriosa de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30, ahí nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación y glorificación. La justificación o el perdón de los pecados, la absolución de los pecados, empezaba en el altar de los holocaustos. Simbolizaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de la sangre. Ahí era perdonado el pecador. Romanos 5:1 dice que siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la experiencia del cristiano no termina con la justificación, sino que sigue con la santificación, cuando el sacerdote ministra la sangre que ofrece el pecador por sus pecados en el lugar santo. El pecador sabe que debe mantenerse puro, apartado del mal, apartado del pecado, porque así lo ha determinado el sacrificio que ha ofrecido. El sacrificio, el derramamiento de sangre, demanda del pecador santidad para poder llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo donde está la gloria divina. El plan de salvación en Cristo Jesús, por lo tanto, comprende justificación, santificación, llevar una vida santa, para que finalmente seamos glorificados para vida eterna en Cristo Jesús. La glorificación. En el santuario terrenal, por lo tanto, está claramente definido el plan que Dios estableció para la salvación de la raza humana y alcanzar nuevamente la entrada al paraíso perdido, tener acceso al árbol de la vida y a la presencia gloriosa de Dios. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, nos dice ahí San Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este rasgamiento del velo del santuario, que separaba el lugar santo del Santísimo a la muerte de Jesús, fue partido en dos. Se rasgó de arriba abajo, como si una mano misteriosa hubiera rasgado ese velo. ¿Qué significaba este rasgamiento de esa cortina, de ese velo? Indicaba que la administración sacerdotal en el santuario terrenal terminaba, concluía la administración de los sacerdotes terrenales a través del sacerdocio arónico o sacerdocio levítico. Ya no habría más oficiantes sacerdotes levíticos. Y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos culminó finalmente el hecho de ofrecer sacrificios de animales aquí en la tierra. Ahora el sacrificio que vale en la presencia de Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y Él, como sumo sacerdote, es la administración que se presenta como única, fiel y consistente para beneficio de todo pecador. Por eso Hebreos 10, 19 y 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En Cristo Jesús ahora tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia gloriosa de nuestro Dios. En Cristo se nos asegura llegar con libertad a ese fuego consumidor, a esas llamas eternas que se encuentran ahí en el lugar santísimo. Teniendo libertad, dice ahí claramente, para entrar en el lugar santísimo por la sangre
de Jesucristo, el camino nuevo, vivo, ese camino. ¿Quién es ese camino? Cristo Jesús. Él veló su gloria divina con carne humana, con nuestra naturaleza, para poder llegar hasta la presencia divina y asegurarnos así también el privilegio a cada uno de nosotros de algún día estar en la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es que llegamos al lugar santísimo? ¿Cuándo vamos a entrar al lugar santísimo? ¿Cuándo vamos a disfrutar de esa presencia gloriosa de Dios? Ya Cristo llegó hasta ahí y ahora nos presenta esa seguridad de que también nosotros llegaremos hasta ahí a la presencia gloriosa de Dios. Pero ¿cuándo tendremos esa experiencia? Romanos 5:2 nos dice ahí: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estar en la presencia gloriosa de Dios, estar en ese fuego consumidor, en las llamas eternas, es una esperanza hoy. Se nos asegura en Cristo Jesús. Nadie ha llegado hasta ahí. Nadie disfruta hoy la gloria divina. Podemos decir solamente Cristo Jesús en el santuario celestial mientras ministra como sumo sacerdote en favor de nosotros. Y nos asegura en su persona, en su ministerio, de que todo aquel que le acepte como su Salvador personal llegará a disfrutar de la presencia gloriosa de Dios, estar en ese fuego consumidor. Imagínate tú, ¿cuándo sucederá eso? Ahorita estamos en la etapa de la justificación y la santificación. Tenemos que estarnos santificando porque muy pronto llegará nuestra glorificación. Estamos en la esperanza de la gloria de Dios, que Dios culmine su plan de salvación en Cristo Jesús y entonces todos sus seguidores ser glorificados para vida eterna. ¿Cuándo sucederá eso? Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez en la gloria de su Padre y con sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria. Hoy nosotros estamos en la esperanza de alcanzar esa glorificación. Nadie está disfrutando de la gloria divina porque Cristo Jesús no ha venido. Cristo Jesús todavía no se ha sentado en su trono de gloria. El sentarse en su trono de gloria indica que se instaura el reino de la gloria de Dios en este mundo, cuando ya no habrá más pecados ni pecadores, ni incluso ya no estará Satanás. Hasta entonces solamente dominará Jesús en su trono de gloria, con todos aquellos que alcanzaron la glorificación en él. Hoy muchos dicen, no, pues cuando alguien se muere, dicen ya está en la gloria de Dios, o que Dios lo tenga en su gloria. No es así. Los que mueren están en la tumba esperando la glorificación, la resurrección de los muertos para vida eterna, para ser glorificados. Cuando Cristo Jesús venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y finalmente, ese velo que nos separa de la gloria divina será quitado para siempre. Ya no habrá velo o cortina que nos impida el acceso a la presencia gloriosa de Dios. En Cristo Jesús esa cortina, ese velo, será erradicado para siempre y todos los redimidos disfrutarán de la gloria divina por la eternidad. ¿No te gustaría estar ahí en esa presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial? Hoy es el día. Toma la decisión de vivir para Dios, de vivir en santidad cada día. Toma tu Biblia, medita en ella todos los días en cuanto a la administración de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote,
y cómo Él ha penetrado ese velo para darnos la esperanza a nosotros de algún día estar en la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial por la eternidad. Quiera Dios que tú tengas ese deseo de que se cumpla el plan de Dios en tu vida para siempre. La próxima semana vamos a estudiar este tema: Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, como siempre, te recomiendo, sigue estudiando la carta a los Hebreos, aprendiendo más de la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Dios te bendiga. Nos veremos para la próxima ocasión.